¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad en Quito TV. Telesucesos, Canal 29, ya en este año 2018. Tenemos la presencia en nuestros estudios del licenciado Carlos Calero. Él es director de El Asesor Contable. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Gracias, bien, muy amable. Hablemos primero, ¿qué es el asesor contable? El otro día me hacían una pregunta, me decían, oiga, el asesor contable es un nombre muy sutil, muy suave, o sea, muy digerible. Le digo, el asesor contable es una empresa que se dedica a dar asesoría tributaria. En esta actividad ya llevamos un poco más de 25 años en el tema tributario, desde que existía la Dirección General de Rentas, la DGR, que hoy es el famoso Servicio de Rentas Internas, el SRI. Muchos nos hemos preocupado en capacitarnos para poder transmitir esos conocimientos a los contribuyentes, porque normalmente en el Ecuador existe todavía una cultura de miedo, una cultura de espanto. Saber que hay que declarar impuestos, sacar RUC, facturar, so pena de clausura, sanciones, multas, que eso no es tener una verdadera cultura tributaria. Una verdadera cultura tributaria es saber que debe facturar, que debe tener RUC, que debe declarar impuestos, pero también saber qué derechos tiene como contribuyentes, saber las exoneraciones, deducciones, usos de créditos tributarios, que estando contempladas en las leyes tributarias es el mecanismo legal para que el contribuyente pague los impuestos de la manera justa, en la manera legal. Pero lamentablemente por desconocimiento la gente paga mucho impuesto. Alguna oportunidad una persona me decía en un seminario, ¿por qué el Servicio de Rentas Internas no enseña lo que usted enseña? No veo que enseñe nada ilegal. Y yo le había manifestado porque un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Al Estado no conviene que los contribuyentes estemos preparados, porque el rato que estamos preparados pagamos mucho más impuesto de lo que deberíamos pagar. Quienes estamos educados en materia tributaria pagamos ni más ni menos de los impuestos establecidos en la ley, aplicando las rebajas, las exoneraciones, las reducciones, utilizando los créditos tributarios. Las devoluciones incluso, ¿no? Sí, que incluso hay gente que hace sus declaraciones, se queda con saldo a favor y no sabe que puede reclamar esos valores, que tiene derecho a reclamar esos valores. Y obviamente que los contribuyentes pierden mucho dinero. Hay un refrán en el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que dice: no dudes dos veces que la administración tributaria tomará el dinero de tu bolsillo más de la cuenta, si tú se lo permites. Yo le agrego algo: el contribuyente solo lo puede permitir por desconocimiento. ¿Por qué más podríamos permitir que tomen dinero más de la cuenta de nuestro bolsillo? Es por desconocimiento, porque cuando uno está capacitado, está haciendo bien las cosas, uno puede reclamar y hacer valer sus derechos que tenemos como contribuyentes. Alguna oportunidad, cuando estuvo la Asamblea Constituyente en Montecristi, habíamos propuesto que haya una defensoría del contribuyente, porque en este proceso de asesoría, de capacitar a los contribuyentes, de después tener de pronto que enseñarles a litigar con el Servicio de Rentas Internas, es el contribuyente contra la administración tributaria, contra el Estado. En otros países, como en España, hay defensorías del contribuyente, organismos técnicos no políticos especializados en temas de defensas de los contribuyentes, y eso obviamente hace que el contribuyente acuda a estas dependencias que son sin costo para el contribuyente, porque así como financia el Estado la labor del Servicio de Rentas Internas, también el Estado financia la Defensoría del Contribuyente, donde va y presenta la documentación, la información, y es el Estado el que le ayuda a litigar al contribuyente contra el mismo Estado. Y obviamente que las condiciones son otras, el contribuyente se siente mayormente protegido, y por eso es que en otros países existe una verdadera cultura tributaria. Sabe que debe cumplir sus obligaciones, pero también sabe que puede exigir sus derechos. Entonces aquí todavía vivimos ese miedo, ese espanto, ese no saber que un escrito que le llega del Servicio de Rentas Internas, ni lo leen y la gente ya se espanta. ¿Sí? Yo un día le decía a una persona, me dice, ¿sabe qué? Me llegó un comunicado del SRI. Le digo, por favor, usted está espantado, ¿qué le dice el escrito? No sé, la verdad, porque no he leído. No cerró enseguida el correo. Sí, o sea,
Claro. No, y lo más grave el otro día, y esto es del día jueves de la semana anterior, el día jueves 28 de diciembre, había una persona que me llama de Guayaquil, me dice, oiga Carlitos, sáqueme de una duda, me ha llegado una notificación al casillero electrónico, a la Gaceta Tributaria que está del SRI. ¿Abro el archivo o me doy por desentendido y no abro el archivo? Le digo, usted firmó un convenio aceptando a que el SRI le notifique electrónicamente. Si usted abra o no abra, desde la fecha que le lleva el correo se da por notificado. Así que, ¿cuál es mi consejo? Abre el correo. ¿Sí? Abrí el correo y después me manda una notificación que era una liquidación de pago por diferencias en el impuesto a la renta del año 2011. Entonces esta persona me dice, ¿sabe qué? Dice, son como $40,000 que me toca pagar. Sí, le digo, ¿sabe qué? Podemos impugnar, tenemos 20 días. Lo del 2011, usted, si es que es persona natural, declara en marzo del 2012, y si es una sociedad, declara máximo en abril del 2012. De marzo o de abril, el SRI tiene 3 años para glosarle, ¿sí? Le glosa fines del 2017, le glosa pasados los 5 años, ¿sí? Y eso técnicamente está caducado en base al artículo 94, numeral 1 del Código Orgánico Tributario. Pero obviamente que requiere contratar un abogado, que nosotros como firma y el asesor contable tenemos abogados, ¿sí? Pero requiere involucrarse en contratar costos para poderse defender. Esta persona me decía, ¿usted está seguro que el SRI se puede equivocar mandándome algo que esté caducado? Le digo, el que no sabe, coge y paga. Si no tiene para pagar, pide facilidades de pago. Le aceptan tarjetas de crédito, incluso de amigos. Al SRI le conviene recaudar. El SRI le conviene recaudar. Entonces le digo, si usted acepta y paga, ya sería cuestión suya. Está aceptando. ¿Sí? Está aceptando. Pues, que no, legalmente no era. Que legalmente ya no tiene la facultad para determinarle el valor. ¿Sí? La caducidad es la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo. Puede que el SRI haya tenido la razón, pero tenía 3 años para haberle glosado. Entonces esta persona me dice, pero yo leyendo el escrito del SRI, me dice que en base al artículo 94, numeral 2, ellos tienen 6 años. Le digo, eso cuando la declaración es incompleta. Y la declaración es incompleta según la jurisprudencia que existe cuando el contribuyente no declara todos sus tipos de ingresos. La diferencia en los ingresos suyos es 0. ¿Sí? Ha declarado todos los ingresos. Por lo tanto, la caducidad es de 3 años porque su declaración es completa. ¿Sí? Pero la pregunta es, cuando yo le hablé, la señora me dijo, oiga, ¿y qué significa jurisprudencia? Ya, usted ya me está hablando con términos técnicos que yo de pronto no le estoy entendiendo. Le digo, la jurisprudencia no es otra cosa que fallos de triple reiteración que han habido por lo menos 3 veces en casación y que al estar en el mismo sentido pasan a ser parte de la ley sin estar escritos en la ley. Entonces usted puede aplicar esos fallos y decir, porque la ley no define qué es una declaración completa y qué es una declaración incompleta, y esa definición lo hicieron a través de la jurisprudencia. Entonces, basándonos en la jurisprudencia, nos podemos defender en el tema de caducidad. Pero lo más seguro es que impugnamos dentro de 20 días laborables que tenemos para impugnar. El SRI va a abrir causa prueba, tiene 120 días laborables para responder. Al día 118, 119 o a veces incluso en el día 120 le manda la respuesta que se ratifica en la glosa, en el contenido de la resolución y le manda a pagar en 20 días. Después de eso usted tiene 60 días para impugnar en la vía judicial. Entonces en los 60 días en la vía judicial usted tiene que realizar la impugnación, tiene que depositar un 10% de caución de afianzamiento para poder demandar. Es lo injusto del sistema, ¿sí? Estando caducada la facultad determinadora del SRI, si usted no tiene el 10% para poder caucionar, le archivan la causa y el SRI puede ejecutar el cobro. Entonces, no hay una verdadera equidad en la ley. Solo estamos pensando y legislando con el criterio de que todos somos evasores hasta no probar lo contrario. Hay contribuyentes que sí evaden impuestos, pero no se puede legislar con ese criterio de que todos evaden impuestos hasta no probarles lo contrario. Entonces el Estado trata, según ellos, de garantizar la recaudación porque los contribuyentes son inmorales y hacen cosas indebidas. Pero ¿quién piensa en el contribuyente?
Hay casos y hay glosas que lo he tenido que manejar a veces $1,000,000. Y en $1,000,000 el 10% es $100,000. ¿Sí? Y $100,000, ¿de dónde saca el contribuyente para depositarlos hasta que continúe el juicio? Alguien dijo, pero puede caucionar en bienes. Sí, pero igual le toca caucionar. Y son valores que le son representativos para el contribuyente. Y en muchos casos no siempre el Servicio de Rentas Internas tiene la razón. Y ahí los contribuyentes nos quedamos en un estado de indefensión. Porque si no podemos caucionar, le archivan la causa. Y mucho se ha visto en estos periodos, ¿verdad?, que las cortes le comenzaron a dar mucho la razón al Servicio de Rentas Internas, e incluso cuando le daban la razón a los contribuyentes, el director del SDI anterior, el economista Carlos Mar Carrasco, salía en ruedas de prensa a pedir la destitución de los jueces por atentar contra el beneficio económico del Estado. Entonces, si sale a pedir la destitución de los jueces, ¿qué es lo que hacen el resto de jueces? O sea, podrán tener razón los contribuyentes, pero si yo fallo en contra del SRI, me podría costar el puesto. Y eso es lo que ha pasado y todavía sigue pasando. Algo como que se ha mejorado desde el 24 de mayo, sí se ha visto un ligero cambio. Pero en materia tributaria yo podría decir que el cambio no es como debería ser. Ahora, cuando llegan este tipo de mensajes o de situaciones que hay que recurrir donde un abogado, lo mejor sería asistir primero donde asesores contables como ustedes, porque a veces los abogados también desconocen, digamos, de este tipo de situaciones que están en la ley, ¿no? Porque hay que ser bastante especializado en el tema. Este tema tributario, yo me acuerdo ahorita que usted menciona el tema de los abogados. Alguna vez hablaba con abogados y me decía, oye, Carlos, me dices que el tema cuco de los abogados era el tema tributario. Si yo me gradué de abogado y aprobé la tributación, es porque debía aprobar de algún modo, ¿sí? Pero créeme que yo no entendía por qué son números, registros contables, de estados financieros, que eso más manejan los contadores. Sí, le digo, por eso es que a veces se me hace más fácil a mí capacitar a los contadores en temas legales que capacitar en temas contables a los abogados. Porque los abogados, si se fueron por el lado de las leyes, sí, es porque no les gustan los números. Y está comprobado eso. Entonces, la contabilidad es números. Es variación de ley de signos y de números, la contabilidad. Entonces, si obviamente no les gustan los números, los balances, los estados financieros, se complica más el entender y poder defender en buena forma al contribuyente. No porque le llegue a uno un contribuyente con un gran valor y decir esta glosa voy a ganar bien, uno irresponsablemente no le podría acoger al contribuyente. Obviamente que debe estar uno preparado, en el caso nuestro, con los abogados, tenemos abogados, auditores, gente de sistemas en el grupo que trabajan conmigo. Tenemos que analizar y ver, el tema legal, el tema contable, cómo fueron hechas las declaraciones, los anexos para cotejar todo y ver cómo están sustentando, por un lado, el Servicio de Rentas Internas, las glosas, y por otro lado, nosotros los aspectos técnicos, informáticos, legales, contables, incluso ahora con el tema de NIF, de normas internacionales de información financiera que se manejan ahora en la contabilidad, estar viendo que todo esté correctamente aplicado para poder hacer una defensa al 100% en favor del contribuyente, que es el que nos busca, obviamente, para poder litigar muy bien con el Servicio de Rentas Internas. Y estamos litigando contra una entidad que es monstruo, ¿sí? Usted se imagina, yo en una conferencia en Sport en Riobamba, ante 800 estudiantes en una conferencia, un estudiante me pregunta un día, me dice, oiga, disculpe, ¿usted estudia? Le quedo viendo y le digo, ¿verdad? Le digo, yo cuando era estudiante como ti, estudiaba para pasar el año, cuando no estudiaban, cuando sea copiando, pero de algún modo tenía que pasar el año, pues le digo, pero ahora tengo que estudiar para litigar con el SRI. El SRI es la competencia directa mía. El SRI da cursos gratis, material incluido, tiene toda una infraestructura, plataforma, abogados, o sea, todo un equipo. ¿Cuántos son funcionarios que pertenecen al SRI y al Estado?
de planta y contratados. Entonces, le digo, yo tengo que estudiar para litigar con el SRI. ¿Sabe qué? Todos los estudiantes y los profesores que habían en la conferencia quedaron boquiabiertos y dijeron, claro, es que es verdad. A usted le toca estar litigando con el SRI y hay mucha gente que a veces también no le gusta el tema tributario, porque eso de litigar con la administración tributaria, de litigar con el Estado, no es cosa fácil. ¿Sí? A uno de pronto que le comienza a defender, sí, lo primero que hace el SRI es ver que si el abogado defensor está facturando, no ha facturado, si declara o no declara sus impuestos, y obviamente que desde ahí le comienza a perseguir, y obviamente que el contribuyente debe haber hecho bien las cosas también. No es que podría uno decir, ¿sabe qué? Me persiguen porque comienzo a defenderlo a un contribuyente. Su deber es hacer bien las cosas. Y en la medida que uno haga bien las cosas, va a poder defender de mejor modo al contribuyente. Por eso es que siempre les invitamos a los contribuyentes, estudien, prepárense, edúquense en materia tributaria, planifiquen el tema de los impuestos. No esperen tener amargos despertares, glosas del SRI para comenzarse a organizar en este tema de los impuestos. Hay mucha gente que espera el mes de marzo o el mes de abril para hacer la declaración y recién ahí hacer números y ver cuánto le toca pagar de impuestos. Uno debe ir mes. Termina siendo algo tedioso que creo que la mayoría de ecuatorianos que no nos gusta el tema de impuestos, ¿no? Y que somos personas naturales y que tenemos un RUC, contratamos a cualquier persona que sabe de contabilidad, que indudablemente lo saben. Toma, ahí están todas mis facturas, toma, ahí está todo lo mío, dame haciendo la declaración que me toca. No sabemos ni cómo la hizo, le pagamos por ese servicio, ¿no? Y después, así, ¿no? Y después sabe qué es lo que viene después. Justo hoy día que comenzando este año, ¿sí? Comentábamos ayer y decíamos lo siguiente, ¿sabe qué? Es increíble cómo a veces la gente busca por abaratar costo, gente que pasa afuera del SRI haciendo las declaraciones, que cobran $1, $2, $3, y yo no sé qué les dan haciendo en las declaraciones. Primero, con esos valores que cobran, obviamente que no les va a alcanzar para estarse capacitando, ¿ya? Y de pronto los contribuyentes a veces le dicen, al contribuyente le dicen, ¿sabe qué? ¿Usted cuánto quiere pagar? ¿Quiere pagar tanto? Si quiere le dejo con crédito tributario, con saldo a favor. Y a veces el contribuyente le dice, bueno, ¿sabe qué? Usted ahí, déjeme lo que quiera, ¿ya? Y después, conversado por gente del SRI en una maestría que yo seguí, decía que es la gente que más lío le causa al servicio de rentas internas, porque después le dan declarando como sea, sin papeles, sin soportes, le ponen menos ingresos, le aumentan los gastos, le aumentan retenciones para aumentar los créditos tributarios, y el rato que el SRI cruza información y pide los papeles, no pueden justificar. Le notifican al contribuyente, vaya a ubicarle a la persona que estaba fuera del SRI haciéndole la declaración. ¿Sabe qué? Verá, por el valor que me pagó, yo tampoco le iba a dar haciendo bien las cosas. ¿Sabe qué? Primero que le encuentre, ¿no? Primero que le encuentre. Y segundo, si le encuentra, que se haga responsable de lo que le dio haciendo. Y tercero, ¿quién es el responsable? ¿El que hizo la declaración o el contribuyente? Y obviamente es el contribuyente, y peor cuando es persona natural, no obligada a llevar contabilidad, porque al menos cuando es obligado a llevar contabilidad, el contador es un responsable solidario en el tema de los impuestos. Pero cuando no está obligado a llevar contabilidad, le hacen con la sola clave de la persona natural, ¿sí? Le hacen su declaración sin responsabilidad, va a la responsabilidad del contribuyente, después hay muchos problemas. Y yo sé ver luego gente que no puede dormir, pierde el sueño, llora, se desespera porque nunca supieron lo que están haciendo y no saben ni cómo defenderse, ni qué hacer, y contratan una persona y caen en un problema a veces más grave que el otro, unas personas que a veces para arreglar los problemas anteriores entraron en algo que el SRI lo denunció y lo está haciendo, que está estos días rodando en la fiscalía, denunciando en la fiscalía temas de defraudación tributaria por haber comprado facturas, ¿sí? Los contribuyentes han comprado facturas para aumentar los gastos, disminuir la utilidad y pagar menos impuestos. Y esas empresas que vendieron no existen, no solo sacaron su RUC, sacaron su facturero, nunca han declarado impuestos, no tienen cuenta, no pueden demostrar la forma de pago, están en el listado de las famosas empresas fantasmas inexistentes o supuestas y hoy denunciados en la fiscalía.
Una, glosados por el tema de impuestos, y dos, denunciados en la Fiscalía por temas penales. Todo esto que estamos hablando, licenciado, es importante sobre todo para los televidentes y para el pequeño contribuyente, digamos, para las personas naturales y para la pequeña y mediana empresa, sobre todo, ¿no? Donde existen seguramente el mayor número de problemas. Yo creo que sí, las empresas grandes tienen una gran ventaja, pueden tener sistemas informáticos, gente de planta, tanto contadores, auditores, abogados, que les ayudan en la planificación y en el manejo de sus impuestos. El problema del mediano y del pequeño es que no tiene el presupuesto, a veces ni para capacitarse, y obviamente opta por capacitarse en los cursos gratuitos del Servicio de Rentas Internas, que tal vez el mal enfoque que algún rato debería cambiar por parte del SDI es que le enseñan a pagar, pagar y pagar, y ante la duda, pagar, ¿sí? No le enseñan todos los beneficios, exoneraciones, deducciones, créditos tributarios que el contribuyente puede utilizar. No, o sea, pague. Y a veces el contribuyente si tiene dudas, pague. Y si tiene dudas, pague. Licenciado, reformas laborales y nuevos rangos para el pago de impuestos 2018. El 29 de diciembre, en el registro oficial número 149, se publicaron reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario. ¿Cuáles son estas reformas? Existe primero una nueva tabla para el pago del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas. Sí, primero la tabla del impuesto a la renta, según el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, debe ser reformada todos los años en base al índice de inflación de noviembre a noviembre. En el último caso sería de noviembre del año 2016 a noviembre del año 2017. ¿Qué pasó en este periodo? ¿Hubo inflación o deflación? Por primera vez en más de 25 años que yo estoy en esta actividad, hay deflación, ¿sí? Todos los años siempre fue aumenta las tablas, tanto en sucres y después en dólares. Esta vez hubo deflación y la tabla baja en el valor. En el rango menor baja de $11,290 a $11,270, baja $20, que en ese rango el pago del impuesto es del 5%. ¿Sí? En $20 el 5% significa $1 más de impuesto en el año. Si $1 divide para 12 meses le da 8 centavos adicionales de impuesto mensual. Que si usted oye 8 centavos mensuales es algo irrisorio, ¿sí? En los rangos más altos de pronto el valor se incrementa. Yo tenía un ejemplo. Hagamos de pronto un intermedio. Tengo un ejemplo de $12,000. Alguien me pidió de $12,000. Con $12,000 el impuesto que se pagaba el año anterior al año era de $37,786. Eso dividido para 12 meses le daba un impuesto de $3,148,83 de manera mensual. Con la nueva tabla el pago del impuesto sube a $37,987. Es decir, mensualmente se va a tener que cancelar $3,165,58. Como unos $15 más. $16,75 mensuales, porque tiene una diferencia de $201 al año. Que yo creo que para la persona que gana los $12,000 mensuales, tener que pagar $201 adicionales no es significativo, pero lo que pasó ayer en una entrevista, que la persona se había quedado con una duda y me llamaba, me decía, yo creo que hice mal el apunte. Me dice, una persona que gana $12,000 de sueldo mensual paga $37,000 de impuesto. Le digo, sí, es que él está en el rango del 35%, que viene de manera escalonada. Pero me decía, cuando usted me puso el ejemplo de 1,200 y tenía que pagar en el año $88,46, uno dice en 1,200 pagar 88,46, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero ganar 12,000 y destinar $3,148 al Estado por cuestión de impuesto a la renta, más el 9.45 del IES, ¿sí? O sea, gran parte se está quedando en el Estado producto del pago del impuesto a la renta. Le digo, es que el impuesto a la renta es progresivo, no es en línea recta. Mientras usted más gana, más paga.
¿sí? En el rango del 5%, la diferencia fue de $1. En el rango de los 12,000, la diferencia es de $201, porque es progresivo. ¿Sí? La tabla es progresiva y por eso son los valores que en el rango de los 12,000 es bastante elevado el pago del impuesto. Ya, quería quedarme aquí en un tema, un instante, en el tema de la deflación, porque esta es una deflación, digamos, aparente o forzada, según a mi entender. ¿Por qué? Porque indudablemente el precio de las cosas han bajado un poco porque no hay tampoco el poder adquisitivo. Ese es el problema más grande. Sí. Pues no es una deflación porque hemos ido bajando. Que hemos sido productivos. No. Han bajado porque no venden todas las empresas, hago promociones, ¿no? Sí, bajo los precios. A nosotros nos preocupaba porque comenzando el año teníamos que hacer estos análisis y la deflación es preocupante en la medida que los precios han ido bajando por la falta de poder adquisitivo que tiene el ciudadano. El ciudadano no tiene la cantidad de dinero que tenía antes. Si usted tuvo la posibilidad de pasar el fin de año en la costa, la gente llegó a la costa, pero llegó el día amanecer, el día lunes, sí, amanecer el día domingo 31, para evitarse la noche del sábado. Para evitarse la noche del sábado, quemar el año el día domingo a la noche. Amanecerse en la playa, amanecerse en la playa. Algunos hicieron eso, ojo, ¿sí? Se amanecieron en la playa, otros se dieron el lujito, entre comillas, de pagarse una noche de hotel, de hospedarse, pero pocas personas tuvieron la oportunidad de pasar 2 noches. Y ojo que era sábado, domingo para salir lunes, pero no toda la gente tuvieron, y la gente, porque en nuestro caso como firma nos toca investigar algunos aspectos, la gente en la playa, en Atacames, se quejaba de que estaba llena la playa, pero una señora decía, el día viernes vendí 2 ceviches, en todo el día. 2 ceviches y todavía dice cada uno normalmente venden $5, pero para vender los 2 ceviches tuve que vender a $3 cada uno. Eso es deflación. Sí, el precio se bajó por la falta del poder adquisitivo. No porque la señora compró el camarón más barato o el proceso lo tecnificó y lo optimizó, pudo vender más y ganar en volumen menos. No sucedió eso. El problema es la falta de liquidez. No hay liquidez en las empresas, no hay liquidez en el sector público. El sector público fue en 10 años, o casi los 10 años, el que inyectó mucho dinero en la economía, lo cual era peligroso y ya se lo advertía. Para la gente especialista en economía, sabían que no podían dejar al Estado a que sea el ente regulador de la economía. ¿Sí? El que debe regular es el sector privado y el que debe controlar es el sector público. Pero se cambió los papeles y el Estado quería controlar y regular y hacer todo, y hoy tenemos esas consecuencias. Incluso fui a ver los registros oficiales, los nuevos registros oficiales por todo este tipo de reformas, y conseguía el presupuesto general del Estado. En el presupuesto general del Estado hay rubros que son pasivos, como contador puedo dar fe que son pasivos, que están registrados como ingresos en el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Que cuando la persona que estaba conmigo en ese instante le decía, mira, me dice, ¿por qué tachas esos valores? Le digo, no estoy tachando, es doble tarjado que hacemos los auditores, ¿ya? Le digo, este valor de aquí, este valor de acá, este valor de acá son pasivos. El IVA que usted paga cuando hacen una importación en la SENAE, en aduanas, le están poniendo como ingreso, pero eso técnicamente no es ingreso. Si bien hay una recaudación de efectivo, eso es un crédito tributario para el contribuyente. Cuando él vende esos productos, descuenta el IVA tanto de las compras locales como de las importaciones y paga la diferencia. Pero está contabilizado como ingreso y no como pasivo. ¿Sí? Y el valor, $1.830 millones. Y eso nadie se ha dado cuenta, nadie ha reclamado. Nadie ha reclamado. Está publicado en el registro oficial, en la proforma presupuestaria del 2018. Tenemos el impuesto a la renta que pagan las compañías. El impuesto a la renta que pagan las compañías se constituye en crédito tributario para los socios. ¿Qué es crédito tributario? Una cuenta para cobrar para los socios. Los socios, cuando hacen su declaración, dicen, ¿sabe qué? Yo tengo como ingresos mis dividendos,
me toca pagar tanto de impuesto, pero como la empresa pagó ya el impuesto, me descuento ese impuesto como crédito tributario y de pronto no pago nada o pago la diferencia. ¿Sí? Y en ese caso, ese valor de crédito tributario no debería ser registrado como un ingreso, sino también como un pasivo, pero está registrado como ingreso. Las ventas de petróleo anticipado es un valor que van a recibir ahora, ¿sí? Pero técnicamente van a devengar luego cuando entreguen el petróleo y está registrado como ingreso. Entonces, cuando usted ve que esos rubros financian el presupuesto general del Estado, solo ahí entiende el bache que tienen los presupuestos fiscales de los años anteriores que se vienen acarreando. Pero esto es un autoengaño. Sí. Vea, yo estoy en estos días haciendo esa investigación para sacarla al aire, ¿sí? Y a usted, es con usted la primera persona que hablo del tema porque se ofreció. Yo tengo visto eso hace rato, pero tenía que tener el registro oficial y en las manos y ver, porque yo hice... Y ahora lo ha comprobado. Sí, yo hice un corte a septiembre con información que da el SRI en su página institucional, ¿sí? Pero viéndole en el registro oficial ya publicado, digo, Dios mío, ¿sí? Lo que es, disculpe la expresión, no saber contabilidad. Estamos de pronto gobernados por economistas, por abogados, por ingenieros. No quiero desmerecer ningún título, pero una cosa es ser un profesional en un área y otra cosa es ser profesional en contabilidad. Un contador claramente puede saber que esos son rubros que son pasivos, no son ingresos, ¿sí? Lo mismo es el tema del impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas para los contribuyentes que importan bienes de capital, que están calificados, que son materias primas, bienes, que están dentro de la calificación del Comité de Política Tributaria, que generan crédito tributario, el impuesto a la salida de divisas, si bien se llama impuesto, genera crédito tributario. Y los créditos tributarios son cuentas por cobrar para el contribuyente. Y las cuentas... es un ingreso para el Estado el momento que se hace el aporte del sí, 5%. Pero si yo me voy a descontar luego en el pago de mi impuesto y después del impuesto lo están contabilizando también como ingreso, hay una duplicidad de ingresos. Por eso es que cuando comienzan a querer establecer la verdadera deuda, dijeron que estamos endeudados en más de 34,000 millones de dólares y sin considerar estos rubros del servicio de rentas internas. Porque muchos se quejaron del tema de la deuda no registrada por el IES, ¿sí? Al Estado. Pero ¿quién ha protestado en la contabilidad del SRI? ¿Cuánto debe el SRI a los contribuyentes? Los estados que son más fuertes a nivel mundial son aquellos que tienen sus instituciones del Estado, las públicas, fuertes, hay institucionalidad. Pero el motor productivo, el motor de la economía es la empresa privada. Así es la fuente que arriesga, invierte, genera empresas, con impuestos genera claros, trabajo, con beneficios, indudablemente, en el tema tributario. Así es, con castigos también cuando la gente no cumple sus obligaciones tributarias. También cuando estuvieron en Montecristi habíamos propuesto que haya prisión por defraudación fiscal. El artículo actual 66, numeral 29, literal C de la Constitución no permite prisión por tributos en el Ecuador. Entonces, ¿cómo queremos combatir la corrupción en materia tributaria si no cambiamos la Constitución? ¿Sí? Un contribuyente, si sabe la Constitución y defraudó al fisco, dice, ¿sabe qué? Aquí prisión por defraudación fiscal no hay, según la norma máxima que es la Constitución. Así que en base a la Constitución, preso no voy. Obviamente que pueden haber otras medidas como incautación de bienes, embargos, bloqueos de cuentas, prohibiciones de salida del país y cosas por el estilo. Pero prisión en el Ecuador, según la Constitución, no hay. Pasemos a otra tabla. Impuesto a las herencias, legados y donaciones. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, también por el tema de la deflación el año anterior, las herencias, legados y donaciones se pagaban a partir de $71,970. Este año se va a pagar a partir de $71,810. Ya, bajó un poquito indudablemente. Así es, por el tema del $160. Sí, por el tema de la inflación. ¿Ya? Con estos valores también
cambian lo que son los temas de los gastos deducibles por concepto de salud, vivienda, educación, alimentación, vestuario. Nosotros podíamos deducirnos en salud, vivienda, educación, arte y cultura, porque también ahora por arte y cultura también hay como deducirse dentro del rubro de educación, ¿sí? Podíamos deducirnos antes 3.669,25 y en este año vamos a poder deducirnos únicamente 3.662,75. ¿Sí? Ya. También baja el valor, por el valor que bajó en la tabla, también baja los límites de los gastos personales. Educación, arte y cultura. Arte y cultura, esto se aumentó. Esto se aumentó. Ya. Antes no había lo que era arte y cultura. Es decir, cuando yo haga por ejemplo, digamos que usted se vaya a un evento artístico, ¿sí? Usted puede pedir su factura y tomarse ese evento artístico como gasto deducible dentro del rubro de educación. Cosas que antes no había, antes eran solo las pensiones, las matrículas. Indudablemente. ¿Sí? Arte y cultura también se puede tomar como deducible. Si yo visito un museo, ahí está arte. Es arte, entonces usted dice, ¿sabe qué? Mi factura. Pida su factura con su identificación. En el caso de que esté en relación de dependencia con nombre y número de cédula, le va a servir para tomarse estos gastos personales como deducibles del pago. ¿En el resto ha cambiado algo en alimentación, vivienda, vestuario? Bueno, los rubros son los mismos, ¿no es cierto? En lo que es salud, el año anterior se podía deducir hasta 14.677, este año se va a poder deducir hasta 14.651. Y algo adicional que se creó son las enfermedades catastróficas raras o huérfanas, que usted puede deducirse hasta $22.540. Que eso es algo bueno. Sí, obviamente, porque le va a permitir deducirse más, bajar su base imponible y pagar menos impuestos. Pero porque uno es el gasto en salud, digamos, normal, cotidiana. Así es. Pero indudablemente si en las tiene, familias a veces alguien tiene cáncer o por el estilo, sí. Y donde son los gastos indudablemente mucho más altos. Así es. Se va a poder deducir el doble de la fracción básica. ¿Ya? Y tenemos otro tema que es el tema de los sueldos, que también a los contadores en estos días y también los empleados interesa mucho, porque el sueldo varió de 375 a 386. Que son $11, digamos, en el mensual. Estos $11 representan 20,91. Son 20. $20,91, porque usted al valor del sueldo tiene que pagar adicionales del 13º, el 14º, vacaciones cuando tienen que pagar vacaciones, fondos de reserva, lo cual obviamente incrementa su presupuesto. Claro, indudablemente siempre hay que aclararles a los empleados, incluso cuando se le dice, este va a ser tu sueldo, ¿no? Y es sueldo más beneficios, siempre hay que indicarles los beneficios que tienen. Sí, y el otro día tenía un problema con una persona empleada en Guayaquil. Le habían dicho, tú vas a ganar $450. Entonces él llegó diciembre y quería su 13º de sus $450 y no recibió nada. Cuando él chequea los roles de pago, porque lo que hacían es acreditarle la cuenta, el valor a la cuenta de ahorros, me parece, de él, y él sacaba por cajero el valor que tenía disponible, ¿no? ¿Nunca tuvo un rol? Le habían mandado el rol físicamente, pero él no tenía la precaución de revisar, nomás comprobaba que el valor esté depositado en el banco. Pero cuando ve su rol, estaba el sueldo básico y le pagaban el 13º, el 14º mensualizado. Ya le estaban pagando, claro. Le estaban pagando mensualizado. Y el rato que le pagaban a él mensualizado, ¿verdad? Él ya no tenía que recibir el 13º al final del año. ¿Sí? Entonces, mucho ojo en el tipo de contrato que a veces uno puede firmar. Si dice el $450, ya incluidos ya los beneficios, ¿sí? O $450 más los beneficios. Claro, porque la disposición que se dio en el año 2016 es que todo el mundo va a recibir los décimos mensualizados, con excepción de los que presenten una carta y diga, yo no quiero mensualizado, quiero que a mí me acumule. En agosto y en diciembre, como se han venido dando. Así es. Entonces eso a veces la gente no se percata en los temas. No se percata y después reclaman el valor, y en diciembre, cuando estaban esperando para las fiestas navideñas, obviamente se quedaron sin valores. Ajá. Hemos finalizado un año, estamos en el 2018, el cierre fiscal.
¿Qué recomendaciones tienen que tener las empresas, sobre todo con el tema del cierre fiscal? Bueno, principalmente a las empresas. El otro día con este tema de la liquidez me preocupó mucho en una empresa que me llamó una asesoría tributaria. Cuando voy a esta asesoría me dice, ¿sabe qué? Aquí está nuestro estado de resultados, ingresos, costos, gastos, utilidad. Pero yo, dice el gerente, yo como gerente, esa utilidad quiero ver, pero en bancos estoy sobregirado, no tengo plata, ¿sí? Bueno, yo le digo, contablemente no siempre la utilidad está en el banco. Déjeme hacer un análisis, primero financiero, tributario, contable de estos temas, ¿ya? Bueno, en el caso de él, las ventas se registraba por el método del devengado. ¿Qué es esto del método del devengado? Él vendía, facturaba, no cobraba y ya le registraban como ventas, como ingresos. El asiento contable era cuentas por cobrar, impuestos que le retuvieron, contraventas e IVA cobrado. ¿Sí? Cuando yo le analizo el tema, le digo, pero si usted todavía no cobra, ¿no? Dice, esa venta la voy a cobrar en junio del siguiente año. Perdón. ¿Ya? Y como voy a cobrar en junio del siguiente año, mis utilidades están elevadas, pero no tengo cómo pagar porque estoy sobregirado. Los costos y gastos he financiado con sobregiros bancarios. Le digo, ustedes están registrando mal, porque nuestra ley, en su artículo 8, habla que los ingresos se les reconoce por el método del percibido. Usted, al final del año, debería hacer un ajuste y bajar en los ingresos que no ha percibido al pasivo como ingresos diferidos. El ajuste de fin de año debería ser ventas contra ingresos por devengar, ¿sí? Y costos y gastos por devengar contra costos y gastos para dejar la utilidad real, ¿sí? Cuando hicimos ese procedimiento, ¿sabe qué? El señor se quedó técnicamente casi sin utilidades. Sí, él le dio miedo, el contador era más temeroso, porque dijo, verá, dice, yo en el 104 declaré como venta esa factura. En el anexo transaccional declaré como venta esa factura. Ahora usted que va a hacer la declaración del impuesto a la renta, no va a mandar el global de los ingresos que están en el 104, que están facturados y que están declarados tanto en los formularios como en el anexo, no le va a cuadrar con la declaración del impuesto a la renta. Le digo, no me va a cuadrar en el estado de resultados. Pero cuando el SDI me notifique, yo le voy a decir que eso está en el ingreso diferido dentro de los pasivos como ingreso diferido. ¿Sí? Ese instante, si sumamos los dos cuentas, el ingreso diferido en el pasivo contra ventas en el estado de resultados, va a ser exactamente igual a lo que usted facturó. ¿Sí? Me dijo, pero el SDI me va a notificar. Le puede notificar, pero ya le dije que el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno le dice que son ingresos los percibidos. Y hay dos temas en el Ecuador. Usted, para reconocer un ingreso, debe cumplir dos condiciones: que perciba y que devengue. Porque hay muchas veces, en cambio, que usted percibe y todavía no devenga. Un ejemplo que les puedo poner, que yo manejé una glosa de una aerolínea. Las aerolíneas venden los tickets aéreos, ejemplo, en diciembre para que vuelen en enero. ¿Cuándo reconoce el ingreso? Cuando vendió y cobró el boleto en diciembre o cuando vuela el pasajero en enero. Entonces ingresó, pero no lo devengó todavía. Así es. Entonces usted, eso que ingresó a bancos, sí, lo manda contra un pasivo, porque el cliente puede que no vuele y dependiendo de las condiciones del boleto, usted tenga que devolver, ¿sí? Y si no, ya llega enero, el avión parte, el vuelo sale, el cliente vuela, aterriza, porque eso más debe aterrizar el vuelo, porque cuántas veces antes en Quito, ahora no mucho, pero cuando en Quito era el aeropuerto en el centro, a veces los vuelos se regresaban. Claro. Y había gente que le daba pánico, que no pudo aterrizar y se quedaban y no ocupaban el vuelo ese día. Y lo ocupaban en otra fecha y usted así partió el vuelo, usted no lo podría reconocer como ingreso hasta que no aterrice el avión en destino. Sí, porque si no usted va a tener que seguir dándoles a los pasajeros la posibilidad de devengar el boleto que usted ya cobró.
Claro, es importante recalcar todo esto y además recalcarles a los contribuyentes que si hacen un ingreso diferido, en algún momento se va a hacer efectivo. O sea, no es que uno no es que esté escondiendo, se está escondiendo, o uno está viendo la manera de no tributar o pagar menos impuestos. Como su nombre en junio, así es, como su nombre lo indica, como claro, su nombre lo indica, el ingreso se difiere. Correcto. No, el ingreso no es que se esconde, se difiere. En el caso del señor, en junio del próximo año, cuando le paguen, eso estará en su contabilidad registrada ya como ingresos del siguiente año. Así es. ¿Qué otro tema hay que tener en cuenta en el tema del cierre fiscal? En el tema del cierre fiscal, que la gente aprenda a acogerse a las deducciones contempladas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Ahí la ley le dice que son deducibles todos aquellos costos, gastos que tengan el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos grabados de fuente ecuatoriana. En esa medida, al contribuyente, obviamente, que si sabe toda la ley, él va a decir, a ver, este gasto corresponde, sirvió para generar ingresos, para mí es un gasto deducible, ¿sí? Y por lo tanto, ese gasto deducible va a menorar mi utilidad y me va a ayudar a pagar menos impuestos, ¿sí? Teníamos con una persona que generó mucho ingreso en el año que estaba ya finalizando. Ya en noviembre me había contratado, me dice, Carlos, la utilidad se me eleva, ¿qué puedo hacer? Le digo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para el negocio? ¿Sí? Y me dice, vea, yo quisiera amoblar, ponerle bonita a mi oficina, esto y el otro. Le digo, pero compre ya, ¿sí? Dice, pero mejor año nuevo, muebles nuevos. Le digo, año nuevo, muebles nuevos, le servirá ese gasto para el siguiente año. Usted necesita bajar utilidades 2017 o 2018. Usted decide cuándo compra los muebles. ¿Sí? Bueno, dice, viéndole desde su punto de vista, hicimos cálculos cuánto menos de impuesto iba a pagar legalmente, quedándose con muebles, cumpliendo la ley, ¿sí? Y tributando ni más ni menos de lo que establece la ley. La gente debe perder el miedo a hacer las cosas como la ley manda. El problema es que la gente no conoce lo que la ley establece. Entonces, el problema a nivel contable es que cuando el jefe le dice, ¿sabe qué? ¿Y en base a qué artículo va a hacer eso? Si el contador no sabe la ley, no puede defender. Si le llamamos al abogado, vea, señor abogado, no sea malo, yo necesito la base legal porque me voy a tomar como deducible y quiero saber cómo es el asiento contable. No, pues usted es el contador. A mí pídame de pronto la base legal, pero el asiento contable debe saber usted. ¿Sí? Entonces yo siempre digo que esto debe ser un émbolo entre lo contable y lo jurídico. Siempre va a primar lo jurídico a lo contable. ¿Sí? Porque jamás lo contable prevalece lo jurídico. Pero si nosotros logramos ser un émbolo entre lo contable y lo jurídico, sabemos cómo debemos registrar contablemente y cuál es la base legal para podernos defender, nosotros vamos a poder dormir tranquilos. El impuesto a la renta pasa del 22 al 25% para las grandes empresas. Primero, ¿quiénes son las grandes empresas? Bueno, las grandes empresas son aquellas empresas que en el año facturan 5 millones de dólares o más y que por lo menos tengan 200 empleados. Esas en porcentaje del número de empresas, ¿qué porcentajes? Oiga, las pequeñas... En relación al número, ¿no? Primero. En las pequeñas y microempresas y medianas empresas representan en número el 82% de las empresas, pero ellas representan apenas el 2% de la economía del Ecuador. El resto de empresas, las grandes empresas, si bien en números son mucho menos, son 18%, sí, ellos están representando el 98% de la economía. Estudios económicos determinan eso en el Ecuador. Es decir, va a haber una mayor recaudación, seguro. Obviamente, pero esa mayor recaudación va a quitar liquidez en las empresas que no les va a permitir hacer nuevas inversiones, porque esos dineros van a tener que destinar a pagar mayor impuesto a la renta, ¿sí? Y yo creo que si bien pueden conseguir un poco más de impuesto a la renta para el servicio de rentas internas, si no se hubiese subido el impuesto a la renta y dejar en el margen que estaba, las empresas al hacer mayor inversión, comprar bienes, contratar servicios, pagan el 12% del IVA. Y el 12% del IVA es flat sobre el valor de la compra. ¿Sí? El 22% es sobre la utilidad. Entonces al Estado mucho le hubiese convenido dejar la tarifa del impuesto a la renta en esos valores y tratar de que haya mayor inversión para que haya mayor recaudación de IVA.
¿Qué pasa con el anticipo al impuesto a la renta? Eso que ha sido, creo que fatal para las pequeñas y medianas empresas. Oiga, y para las grandes también. Y para las grandes también. Sí, la gente se debe recordar que yo enseñé a no pagar el anticipo del impuesto a la renta. Me costó una demanda penal el 31 de mayo del 2010. Don Carlos Mar Carrasco me puso una demanda penal por instigar al delito de defraudación fiscal. Créame que hasta ahora no archivan la causa, ya van a ser 8 años de esa denuncia, demanda penal que me pusieron a mí. Sé que la tienen que archivar porque ya la acción está prescrita por todo lado y no encontraron los argumentos legales. Pero sí que el anticipo, cuando cambió la figura desde el año 2008, porque en el 2007 reformaron en Montecristi, y se hace sobre el total de los ingresos, costos y gastos, activos, patrimonio, que nada tienen que ver con la utilidad, que es sobre la cual se paga el impuesto a la renta, el anticipo se elevó. Y el mayor problema es que si usted paga de anticipo mayor valor al que debe pagar de impuesto, el Servicio de Rentas Internas no le devuelve. Y la resolución de la Corte Constitucional, hay 2 sentencias de la Corte Constitucional, la 006-13-CIN-CC y la 002-15-CIN-CC, establecen que el anticipo es un crédito tributario y los créditos tributarios se devuelven. ¿Sí? Pero el Servicio de Rentas Internas tiene puesto a través del reglamento y de resoluciones que no es objeto de devolución. Entonces, el señor presidente, que es el que hace el reglamento, tiene la gran oportunidad de enderezar estos temas, de poner en orden estos temas. Mucho se había pedido a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que el anticipo sea eliminado. Se elimine. Sí, se hace mediante decreto ejecutivo, se exonera del pago del anticipo a ciertas empresas, ¿sí? Pero mediante decreto ejecutivo solo para el año 2017. Hubiese sido bueno que esté en la ley para que no tengamos que estar pidiendo de rodillas de favor año tras año al presidente que esté en su momento que se exonere del anticipo del impuesto a la renta, porque eso va a tocar hacer todos los años. Claro. Al estar pagando todos los años un anticipo ya se convirtió en un impuesto más. ¿Sabe qué? Eso es lo que la gente debe sacarse de su mente. El anticipo no es un impuesto, es un crédito tributario. Es un crédito, ¿okay? ¿Sí? Y es, por lo tanto, objeto de devolución, si es que pagan, ¿sí? Y si no pagan, hay una teoría que la tengo yo, que la defendemos en las cortes y en algunos juicios ya lo hemos ganado. Si no lo pagan y cumplieron con la obligación de pagar el impuesto, al haber extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación secundaria. Si usted pagó el impuesto a la renta, ya extinguió la obligación principal. Consecuentemente, quedaría extinguida la obligación secundaria, que es el pago del anticipo del impuesto a la renta. Licenciado, queremos agradecerle. Ya me están haciendo la seña de corte, pero creo que ha sido importante el conversar bastante sobre temas tributarios. La mayoría somos ignorantes en el tema, pero es importante que una persona calificada como usted, a través de términos que son de fácil asimilación por parte del televidente, entendamos todo lo que es el tema tributario. Bueno, saber que debemos de tener una cultura, no tener miedo al tema de los impuestos, el miedo es saber que como tenemos derechos, ¿no? y obligaciones, tenemos asimismo beneficios. Eso ha sido muy importante y rescatable. Sí, yo creo que, y siempre les digo que el miedo es una barrera en el aprendizaje. Si usted tiene miedo, no va a poder aprender, ¿sí? Nosotros, como firma El Asesor Contable, estamos propensos a capacitar a los contribuyentes. Tenemos esa experiencia suficiente ya en más de un cuarto de siglo en esta actividad. Además que históricamente hemos dicho a dónde irá esa plata que estamos pagando. Y eso no solamente con el tema de las rentas, sino cuando van al municipio, cuando van a cualquier entidad pública, dice, esa plata que irán a hacer, la irán a desaparecer, yo no veo obras, yo no veo resultados, yo no veo beneficios. Y el término impuesto viene de la palabra imposición. Nos guste o no, nos toca pagar. Gracias, licenciado, por haber estado aquí. A ustedes, muy amable, buenos días. Amigos, el licenciado, quien es el representante del asesor contable, el licenciado Carlos David Calero, ha estado presente con nosotros. El asesor contable, la página web es elasesorcontable.com.es, si es que necesitan mayor información. Están en redes sociales, en Instagram, el asesor contable, en Twitter, @EAC-asesor, en Facebook, el asesor contable, o al número telefónico 1-700-asesor.
Así es, 1-727-3767. Correcto. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.